Buenas tardes. El tema que nos ocupa hoy tiene que ver con poder popular campesino, agricultura familiar campesina, identidad cultural y soberanía agroalimentaria. Esto se da en el marco de una comunidad de aprendizaje impulsada por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, el Ministerio del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras y sus órganos adscritos, en este caso la Fundación Tierra Fértil. Yo debo comenzar por señalar que este fue el primer planteamiento que se hizo de la situación a ser documentada. Partíamos de la agricultura familiar campesina en una especie de sobrepuesto sobre identidad cultural y sobrepuesto a soberanía agroalimentaria y el poder popular campesino, y en esto quiero resaltar que hablamos del poder popular campesino. El trabajo nos lleva a replantearlo y nos pone en el sitio que determina aspectos que vienen desde el encuentro de dos mundos, el genocidio de dos mundos, que es el etnocentrismo, el eurocentrismo, el pensamiento colonial y el neocolonialismo. Este pensamiento todavía priva en nuestras sociedades. Este pensamiento que nos pone a ver solamente a Europa como el centro del mundo y niega el resto de las culturas sobre el cual nosotros tenemos en nuestra zona, una zona de negros, de indios, de mestizos, de mulatos. Este pensamiento que se hace colonial, donde se impone uno sobre el otro, donde solamente la cultura la tienen ellos y el resto del mundo no, donde el ombligo del mundo son ellos, no fue introducida, nos fue inoculada y aún en estos momentos nosotros permanecemos con eso que tenemos necesariamente que transformar. Y al colonialismo le sale el neocolonialismo, que entonces surgen los imperios, entonces surge el imperio norteamericano con un discurso a través de los medios de comunicación que nos subordina a ese pensamiento. Y negamos en este caso nuestro sur, el planteamiento que se ha hecho de que el norte es el sur. Luego, este pensamiento nos obliga a pensar desde el descolonialismo y entonces la identidad cultural. Es decir, ante esto es necesario que tengamos un pensamiento descolonial y que entonces vayamos a rescatar nuestra identidad cultural, que es sumamente importante y que es sumamente amplia. Y aquí tenemos la agricultura familiar campesina con la soberanía agroalimentaria. Fíjense, la agricultura familiar campesina es fundamental porque además la agricultura familiar campesina y la soberanía agroalimentaria tienen allí un complemento con la seguridad agroalimentaria. Hay una discusión soberanía-seguridad. Nosotros en el caso del país tenemos una ley de seguridad y soberanía agroalimentaria, pero es una seguridad distinta a la que se plantea inclusive organismos internacionales. Hay una crisis de alimentación en el año 2006-2008, donde había efectivamente seguridad agroalimentaria, pero no había acceso por los precios, no había acceso al pueblo porque los precios se encarecieron por razones de que las empresas nacionales y multinacionales se dedicaron a otros temas. Y eso puso, por supuesto, en peligro la alimentación mundial. Entonces, esta agricultura familiar campesina, que efectivamente es campesina, esa agricultura familiar campesina que se hace en policultivos, que cuide el ambiente, esa agricultura familiar campesina que es un espacio de aprendizaje, indudablemente nosotros la privilegiamos, porque allí se rescata efectivamente aspectos de la identidad cultural, pero además rescatamos lo que tiene que ver con la semilla autóctona, lo que tiene que ver con control de plagas, control de enfermedades, donde se usa poco químico, donde se usa poca tecnología externa y se da inclusive niveles de participación importantes, como por ejemplo la mano vuelta, por ejemplo la cayapa, que se rescata en esa solidaridad. Y un elemento en el que hay que insistir y voy a insistir es hablar del poder popular campesino. El poder popular campesino necesariamente tiene que ser el dinamizador de este proceso. El poder popular campesino nosotros lo recogemos en algunas leyes. Por ejemplo, se habla de consejos campesinos, se habla de organizaciones de semilla,
y de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, hay las organizaciones que llaman unidades de producción familiar, que perfectamente pueden entrar dentro de lo que es la agricultura familiar campesina. Este poder popular campesino, como dinamizador, no puede ser simplemente un espacio de reivindicación. El poder popular campesino tiene que ser dinamizador de este proceso de transformación, y a tal efecto deberíamos de trabajar con él en ese sentido. Pero insisto, un poder popular campesino que es diferente a un poder popular que tenga que ver con pesca, o un poder popular que tenga que ver con espacios de Caracas o de cualquier ciudad del país. En ese sentido, se rescata luchar contra ese pensamiento colonial y neocolonial. Es necesario que entonces aquí se dé lo que llaman el pensamiento crítico, que ya hay algunos espacios en el mundo, pues tenemos la investigación de acción participativa, tenemos el pensamiento de Paulo Freire, rescatar el pensamiento de Simón Rodríguez, y aquí en la agricultura familiar nosotros tenemos que ponderar, nosotros tenemos que fortalecer esta agricultura familiar campesina, que hay quien lo ubica en tres espacios: un espacio de agricultura familiar que es precaria, una intermedia y una superior. Esa que en condiciones precarias tenemos que atenderla para evitar que se nos devuelva, que se nos venga a los barrios, que se nos venga a las ciudades, con la consecuente consecuencia, valga la expresión, que tenemos. Entonces, fíjense, ¿en qué se convierte esto? La agricultura familiar campesina, el decolonialismo y la identidad cultural son la resistencia ante este pensamiento. Nosotros tenemos que efectivamente seguir fortaleciendo esta área para que junto con el poder campesino transformemos. Estos aspectos se complementan, pero este poder popular campesino dinamiza para seguir siendo la resistencia o definitivamente la transformación. ¿Qué podemos concluir de esto? Este pensamiento es un pensamiento dominador, es un pensamiento hegemónico, es un pensamiento que, fíjense, esto lo estamos grabando en los primeros días de octubre, y entonces la Unión Europea nos dice que nosotros no podemos hacer las elecciones parlamentarias porque a ellos se les ocurre decir que no las podemos hacer. Es un pensamiento hegemónico que transgrede toda norma, que transgrede nuestra identidad, pero además nuestra soberanía política y en consecuencia nuestra soberanía agroalimentaria. Ante eso, resistencia y transformación. ¿Cuál es la resistencia y la transformación? Un poder popular campesino que dinamice, que transforme dentro de un espacio de agricultura familiar, de garantizar la soberanía agroalimentaria y que definitivamente transforme este pensamiento. En este sistema deberíamos de trabajar desde cada una de las instituciones. En este momento se han creado algunas instituciones que se acercan allí, pero creo que tienen que trabajar fundamentalmente esto. Si nosotros no trabajamos el pensamiento decolonial, si no profundizamos la identidad cultural, no creo que vamos a tener éxito en todo lo que hagamos, porque siempre vamos a estar pensando como quieren ellos que pensemos. Aquí, definitivamente, se pone de manifiesto este famoso pensamiento de Simón Rodríguez, que tiene que ver con dónde iremos a buscar modelos. La América española es original, y originales van a ser sus instituciones y su gobierno, y originales los medios de fundar uno y otro. Entonces, tenemos que ratificar que o inventamos o erramos. Muchas gracias.